En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Con este programa me parece que vamos a cerrar una tetralogía dedicada a los instrumentos de la Edad Media. Una saga que comenzamos sin querer cuando hablamos del disco Codex Glúteo. Y unas semanas después de las cantigas de Escarnio. Hola, José. Buenas, Antonio. Es verdad que la conexión entre esos dos programas es absolutamente casual, pero hasta cierto punto previsible. Lo que me confunde es que digas que con este programa parece que se cierra una tetralogía. Más que nada porque las tetralogías constan de 4 partes, no de 3. Lo sé, querido amigo. Solo quería invocar al espíritu corrector que tanto te caracteriza. Y sí, dije bien, tetralogía, porque la tercera parte fue el programa anterior a este. Menudo taur estás hecho. Pero sí, es verdad, en el programa anterior comentamos algunos de los instrumentos del Renacimiento tardío y del Barroco que el músico Michael Praetorius describió en su obra Syntagma Musicum. Así que, venga, vamos a cerrar, o no, esta saga dedicada a los instrumentos medievales. Vamos, José, que sé que llevas tiempo queriendo hablar de la zanfoña. Cuéntanos en qué consiste este instrumento y por qué te gusta tanto. Para responder a la segunda pregunta voy a dedicar todo el programa, así que vamos a empezar explicando. ¿Qué es una zanfoña? La zanfoña, también conocida como zanfona, hurdy-gurdy o viola de rueda, es un instrumento musical de cuerda frotada que utiliza una rueda giratoria en lugar de un arco para producir sonido. Este instrumento tiene una larga historia que se remonta a la Edad Media y se encuentra en diferentes culturas de Europa. Eso de la rueda giratoria en lugar del arco hace que el músico o la música tenga que hacer un movimiento muy peculiar, como si estuviera dándole cuerda a una caja de música. Eso es. La rueda de madera o resina actúa como un arco continuo al girar, frotando las cuerdas y generando sonido. La rueda se mueve con una manivela que el músico gira con una mano. De ahí ese movimiento tan característico que has ilustrado muy bien, Antonio. Y a propósito de las cuerdas, ¿hay de diferentes tipos como ocurre con otros instrumentos? Hay 2 tipos principales de cuerdas. Por un lado, cuerdas melódicas, tocadas mediante un teclado que modifica la longitud vibrante de las cuerdas para cambiar las notas. Por otro lado, las llamadas cuerdas bordones o dronas, que producen estas un sonido constante, similar al de una gaita. Entonces, el sonido se produce al girar la manivela y hacer frotar esas cuerdas. ¿Es así entonces como se producen las diferentes notas o hay distintas maneras? Las notas se producen mediante un teclado que presiona pequeñas tangentes contra las cuerdas melódicas. Y junto a todo esto que hemos mencionado, la zanfoña, al igual que el violín o la guitarra, tiene una caja de resonancia que amplifica este sonido. El sonido de la zanfoña es muy peculiar e identificable. Mezcla de cuerdas frotadas y un zumbido continuo. En este sentido, podemos destacar 2 elementos distintivos. Los bordones, que generan un sonido armónico constante, y las melodías, que se añaden encima con las cuerdas melódicas. Este sonido peculiar que decíamos me recuerda a las gaitas y a los órganos medievales. Un sonido muy envolvente. Y bueno, al igual que ocurre con los violines y guitarras, también hay diferentes tipos de zanfoña, ¿no? Sí, claro. Podríamos hacer una división de zanfoñas tradicionales, modernas e históricas. En esta clasificación, las tradicionales suelen ser las más sencillas y están hechas a mano. Son propias del folclore de países como Francia, España, Hungría o Polonia. Las modernas, obviamente adaptadas a la música moderna, incorporan más cuerdas, mayor precisión en el teclado e incluso sistemas eléctricos para amplificación. Y por último, las históricas, que son réplicas basadas en las primeras zanfoñas, las medievales y las renacentistas. Pues, ¿qué te parece si pillamos el DeLorean y vamos al pasado hasta el origen de la zanfoña? Me parece algo absolutamente necesario porque el origen de la zanfoña es maravilloso. Vamos a la Edad Media. A ti todo lo que tenga que ver con la Edad Media te parece maravilloso, José. Pero creo que antes de la Edad Media, en la época clásica, permíteme este apunte, podemos encontrar antecedentes de la zanfoña. Algunos expertos consideran que instrumentos similares como la lira romana podrían haber influido en su desarrollo. Sin embargo, no hay evidencia directa de un mecanismo de rueda antes de la Edad Media. Tienes razón. Es posible que los creadores de la zanfoña se inspiraran en algún instrumento anterior y no es descabellado pensar en esos que has mencionado. No obstante, el primer instrumento reconocido como precursor de la zanfoña es el organistrum, un instrumento grande que requería 2 personas para tocarlo. Una para girar la manivela de la rueda y la otra para pulsar las teclas. Un instrumento pensado para dúos. Y para dúos bien compenetrados, como Pimpinela, por ejemplo. O tú y yo. ¡Qué osado! Nos has puesto al mismo nivel que Pimpinela.
Pero sí, el organistrum, que se utilizaba principalmente en contextos religiosos para acompañar el canto gregoriano debido a su sonido continuo y armónico, era un instrumento bastante aparatoso que requería a 2 músicos para ser tocado. La evolución hacia un instrumento más manejable sería algo inevitable. Durante los siglos XII y XIII, el organistrum se transformó en un instrumento más pequeño y eso más manejable, para que se pudiera tocar por una sola persona. Este cambio permitió su uso fuera de las iglesias, expandiéndose a la música secular y popular. La zanfoña llegó para quedarse al panorama musical europeo y en la Baja Edad Media ganó popularidad entre trovadores y músicos ambulantes. Su sonido drone, parecido al de la gaita, como ya hemos dicho, la hacía ideal para interpretar melodías simples. Aclaremos para nuestra audiencia que los drones en la música no son instrumentos musicales no tripulados. Se trata de un tipo de sonido largo y sostenido que se mantiene durante largos periodos de tiempo sin variación y se utilizan con mayor frecuencia para crear un efecto atmosférico o ambiental. En la música clásica india es muy habitual. Sigue, José. En el Renacimiento, la zanfoña se convirtió en un instrumento tanto para la música popular como para la aristocracia en Francia y España, adquiriendo mayor complejidad en su construcción. Sin embargo, durante el siglo XIX la zanfoña cayó en desuso en muchas regiones, relegada al folclore más rural. Más tarde, la zanfoña renacería en la segunda mitad del siglo XX gracias al interés por la música antigua, tradicional y experimental. En resumen, como diría el ChatGPT, la zanfoña tiene un origen medieval religioso, pero evolucionó hacia un instrumento secular, convirtiéndose en un emblema de la música tradicional europea y una pieza clave en el estudio de los instrumentos históricos. Ahora cuéntanos, José, ¿de dónde le viene el nombre a este instrumento? Pues estamos ante uno de esos términos de origen incierto. Por este motivo, hay varias teorías. Algunos lingüistas proponen que podría derivar del latín tardío o de términos griegos relacionados con el sonido o los instrumentos musicales, aunque no hay un consenso claro. Una posible raíz es la palabra sinfonía del latín y griego, que originalmente se refería a un conjunto de sonidos armónicos. En griego, sinfonía significa acuerdos de sonidos o consonancia. Este término se utilizó para describir varios instrumentos de la época, incluyendo órganos portátiles o instrumentos polifónicos. Espera. ¿Me estás diciendo que zanfoña y sinfonía, esas 2 palabras tienen el mismo origen? Bueno, en las lenguas romances, sinfonía evolucionó a términos similares, como sinfonía en español e italiano. También tenemos la palabra zanfonia o variantes medievales, que se usaron para referirse específicamente a instrumentos mecánicos de cuerda, como la zanfoña. En la península ibérica, la palabra pudo haberse transformado con influencias locales. La inicial S de sinfonía se convirtió en Z por fenómenos lingüísticos comunes en español medieval. Este fenómeno lo podemos encontrar, por ejemplo, en la palabra zafar, que viene del verbo zafare con S. Así, el término evolucionó a zanfoña en español. ¿Y recibe la zanfoña un nombre similar en otros idiomas? Creo que al inicio del programa usaste el término hurdy-gurdy, que es como lo conocen en los países anglosajones. Sí, es un buen ejemplo. En inglés la zanfoña se llama hurdy-gurdy, un término que se aleja, curiosamente, de la etimología de consenso y que tiene más un sentido onomatopéyico, ¿no? por el sonido que hace la zanfoña. En francés, symphonie dio lugar a sanfonia y luego al término vielle à roue, la biela de rueda. En cambio, en las lenguas eslavas, por otro lado, la zanfoña se llama, aquí corrió una suerte un poquito más libre y se llama kolesnaya lira o kolesnaya lírica, relacionada más con la forma de rueda que tiene este instrumento. Antes mencionamos el origen religioso de este instrumento. ¿Para qué tipo de música se solía usar la zanfoña o solamente para temas religiosos? Hay que tener en cuenta que las características del sonido de la zanfoña la convierten en un instrumento muy versátil, es decir, que se puede usar para diferentes estilos musicales. Aunque parezca un instrumento extraño, que emite encima un sonido extraño, casi cargante, precisamente esa peculiaridad, la que describíamos antes como sonido drone, es lo que la hace tan versátil, como ha dicho José. Vamos primero a localizar el uso de la zanfoña por regiones, aunque ya hemos comentado algo antes. En Europa Occidental, en España, por ejemplo, es común en la música tradicional de regiones como Galicia, Asturias y Castilla. En Francia, por otro lado, se usa en el folclore del centro y suroeste del país, especialmente en el género bourrée. En Europa del Este, en países como Hungría, Polonia y Ucrania, la zanfoña acompaña canciones folclóricas a menudo junto a violines y otros instrumentos típicos. Y es que, como ha dicho Antonio, debido a su capacidad para generar un sonido drone constante, la hace ideal para acompañar danzas tradicionales o melodías repetitivas. Así era habitual, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, que la zanfoña acompañara a otros instrumentos en músicas pensadas para la danza y en composiciones polifónicas.
No obstante, era la música religiosa donde la zanfoña tenía un lugar especial. Y en el futuro en el que vivimos, curiosamente la zanfoña ha sido rescatada gracias al interés que ha despertado la música antigua. Pero no solo en las recreaciones históricas se usa este instrumento, ¿verdad, José? Eso es. También la podemos encontrar en lo que se ha venido a llamar neofolk, por ejemplo. Muchos grupos contemporáneos que incorporan a su repertorio músicas tradicionales le han dado una nueva oportunidad a la zanfoña. Bandas y artistas de música de neofolk, ambient, post-rock la emplean por su sonido arcaico y atmosférico. Un ejemplo lo encontramos en el grupo británico-australiano Dead Can Dance, que ha incorporado la zanfoña en su repertorio. Hoy día, en la música moderna, la zanfoña se mezcla con instrumentos eléctricos y sintetizadores, creando paisajes sonoros únicos. Por otro lado, algunos compositores incluyen zanfoña en obras sinfónicas o de cámara para explorar su timbre. Y también, por todo lo dicho, la zanfoña se ha incorporado al cine. James Horner la incluyó en la banda sonora del Nombre de la Rosa, por ejemplo. También Howard Shore para El Señor de los Anillos, Harry Gregson Williams para El Reino de los Cielos, Javier Negrete para El Laberinto del Fauno y un largo etcétera. Y bueno, Antonio, ya hablamos el año pasado de Codex Glúteo, ese álbum de Atrium Musicae inspirado en un pentagrama que aparece en el culo de un personaje del Jardín de las Delicias. Cierto, este emblemático tríptico incluye muchas escenas surrealistas y extrañas, entre ellas figuras tocando instrumentos medievales. Aunque no es seguro que la zanfoña esté representada directamente, algunos instrumentos en la obra recuerdan a su estructura o diseño. Traía esto a colación precisamente porque la zanfoña también tiene su presencia en el arte, donde se hizo un hueco. Así la encontramos representada en diferentes códices y manuscritos ilustrados. Por ejemplo, en el famoso Codex Calixtinus del siglo XII, asociado con la Catedral de Santiago de Compostela, se incluyen ilustraciones de músicos medievales tocando instrumentos, entre ellos el organistrum, un precursor de la zanfoña. También el gran pintor flamenco Jovan Eyck, en su retablo de la Virgen de 1432, incluye varios instrumentos musicales, y entre ellos uno que recuerda mucho a la zanfoña. Y en las Cántigas de Santa María, de las que ya hemos hablado esta temporada en otro programa, también se incluyen ilustraciones de músicos tocando instrumentos medievales, entre ellos la zanfoña, que aparece acompañando cantos religiosos. Recordemos la importancia de la zanfoña para la música religiosa, ¿eh? Y no nos olvidemos de nuestro queridísimo Piero della Francesca. Bom, bom, bom. Piero della Francesca, geómetra. Piero della Francesca, en su Virgen del Parto, también incluye a varios músicos tocando diferentes instrumentos, entre ellos la zanfoña. También entre los vitrales y esculturas de algunas catedrales góticas es posible encontrar representaciones de zanfoña. Por ejemplo, en las catedrales de León, en España, o en Chartres, en Francia. Todas estas representaciones reflejan cómo la zanfoña era un instrumento relevante tanto en contextos religiosos como en la vida cotidiana. También muestran su asociación con los ángeles y la música celestial en el arte cristiano. Y para ir terminando, José, ¿qué te parece si recomendamos algunos intérpretes de zanfoña actuales? Muy pertinente, porque estaba deseando recomendar, por ejemplo, a Germán Díaz, que es uno de los zanfoñistas más innovadores, conocido por su capacidad para fusionar la zanfoña con géneros como el jazz y la música contemporánea. También a Gilles Chavenat, considerado maestro de la zanfoña en Francia, que ha trabajado con artistas de diferentes estilos, incluyendo jazz y rock progresivo. También de Francia, Valentin Clastier, conocido por revolucionar la zanfoña llevándola más allá de sus raíces tradicionales, y fíjate que este autor llegó a diseñar zanfoñas de 27 cuerdas para explorar nuevas posibilidades sonoras. Y bueno, podríamos seguir con la lista, ¿no? Pero quisiera por último destacar a Efrén López y Jordi Sabal, que tampoco pueden faltar porque, bueno, especialmente Jordi Sabal es un genio de la música antigua. Bueno, que creo que hemos dejado bastante claro por qué la zanfoña es uno de nuestros instrumentos musicales favoritos. ¿Pero no me vas a dejar seguir hablando de la zanfoña? Es que llegados a este punto ya empiezas a sonarme como una zanfoña. ¿Armonioso e interesante? Más bien drone. Largo, monótono, sostenido, como ruido blanco. Shhh. Mira que eres cruel, anda y vete a afinar zanfoñas. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.